pivoteo parcial escalado. El pivoteo parcial escalado o pivoteo escalado de columna, ¿no? Diferentes nombres, diferente en algunos textos van a encontrar con ese nombre. Entonces lo que vamos a hacer es primero calcular el máximo en cada fila, en cada fila. Entonces lo que estoy diciendo es para fila késima voy a calcular el máximo, ¿no? De las columnas de 1 a n en todas las filas. ¿Ya? Una vez calculada, ¿qué hago? En la siguiente etapa es que lo que voy a hacer es dividir, buscar el elemento en esa columna pivot, ¿ya? Y de eso lo vamos a calcular el máximo y eso vamos a capturar en qué fila está esa posición. Una vez identificada esa fila P, entonces vamos a hacer intercambio con la fila I con la fila P, ¿ya? Obviamente siempre y cuando el P sea diferente del I. Si es igual, no hacemos el intercambio. El programa principal del escalado se estaría acá. Vamos a ejecutar Gauss escalado, ¿ya? ¿Qué vamos a pasar? Vamos a pasar el A y el término independiente, ¿ya? A ver, vamos a empezar aquí. Voy a llamar una variable E, ¿ya? Que voy a empezar desde cero. Se llama una bandera para un poco controlar el error que uno va a controlar a la división que se hace en los escalados, ¿ya? Por lo pronto tenemos ahí. Entonces, aquí, ¿qué hago? A ver, aquí calculo el S, ¿ve? Con el for, el SI es el valor absoluto de los, en esa columna, en esa fila y en la columna 1, ¿no? Ahí empezamos. Y luego calculo, a ver, voy a suponer, repito acá, en este código, aquí lo que estoy calculando es el máximo en cada fila, es decir, para S. Entonces, ¿de qué empiezo? Por ejemplo, en el anterior había trabajado con el máximo como si fuera el cero. En este caso, ¿qué estoy diciendo? Voy a suponer que el máximo es este elemento y en valor absoluto, ¿ya? Y luego voy comparando a partir del siguiente elemento, voy comparando aquí, ¿ya? Y obviamente aquí actualizo el máximo. Aquí todavía no necesito la posición, ¿no? Así que no calculo, no, todavía no hago el cálculo, ¿no? Entonces aquí que lo que estamos calculando, creo que está claro, ¿no? El S, los S, ¿ya? Una vez ya calculado el S, ¿ya? Voy a llamar al programa eliminación, ¿ya? Justamente lo que haga el siguiente procesos, ¿ya? ¿Y qué lo voy a pasar? El A y el B, el S que le hemos calculado, el N, que es el tamaño, cantidad de variables, y el E para controlar el error en el escalado. ¿Ya? Ahí. Entonces voy a irme a ver, ¿y qué hace esta función? Lo que hace es, como su nombre indica, eliminación. ¿Y qué me va a sacar como variable salida? El A y el B. ¿Ya? Es decir, esto lo que hace es eliminación gaussiana. ¿Ya? Entonces, una vez hecho la eliminación gaussiana, voy a tener, obviamente, el A y el B. Entonces paso aquí. Si el E, obviamente, esto va a cambiar el valor de E, ¿no? Si el E es diferente de -1, entonces construyo mi matriz ampliada con estos elementos. Y ahí luego lo llamo al programa de sustitución que hemos estado ya explicando, ¿no? Como podrán ver, es importancia de trabajar en forma separada. Por ejemplo, esta sustitución ya estoy llamando porque ya la hemos programado anteriormente, ya la hemos explicado, ¿no? Entonces, si ya tengo ya la eliminación, todo el proceso, entonces ya tengo el A y el B, construyo mi matriz ampliada y con eso sustitución regresiva en este caso y ya tengo la solución, ¿no? Entonces ahora lo que voy a irme a eliminación aquí. Aquí eliminación, acá está. Entonces pasamos el A y el B, el S, ya le hemos calculado el máximo, el N, número de variables, el E, el variable control del error, ¿no? Entonces decimos, a ver, y dependiendo del S voy a calcular, obviamente, los cocientes y el máximo. ¿Dónde lo calculo eso? Aquí, con el pivot, otro programa, con el pivot.
¿Qué le voy a pasar? El A y el B, el S y el K, ¿no? ¿En qué iteración estamos? ¿En qué posición está el pivot, ¿no? Y el N también las variables. Entonces, ¿y el pivot qué hace acá? Entonces, acá tenemos el pivot. Nos viene aquí el pivot para calcular los cocientes y el máximo y luego hacer la eliminación, los intercambios, ¿no? Entonces, aquí pasa con estos parámetros que hemos dicho, ¿no? Entonces, lo que hace es cociente y los máximos, ¿se acuerdan, no? Entonces, voy a suponer que el mayor, primero la posición está en K. Voy a suponer que la posición está en K. Empiezo a ver. La posición donde está el mayor. Y el mayor voy a suponer que ese es este elemento. ¿Ya? Y luego voy a calcular el mayor. ¿El mayor de qué? De los cocientes, de los A, I, K, entre ese I. Y voy comparando, ¿no? Voy comparando con ese C, ¿no? Ojo que aquí, este de acá lo hubiera puesto directo aquí, ¿no? Pero para un poco explicar aquí, calculo esto y luego comparo con el mayor que tengo aquí. Y luego actualizo el MY y luego aquí sí ya necesito la posición. Aquí lo que estoy haciendo es obtener la posición y en qué fila está el máximo de estos cocientes. ¿Ya? El máximo de estos cocientes. Entonces, obviamente si lo que obtuve, en donde está el pivot, que es el K, y el posición del máximo, que es el P, si es diferente hay que hacer el intercambio. Obviamente si es diferente no hace nada, perdón, si es igual no hace nada. Si es diferente hay que hacer intercambio. ¿Y dónde hacemos el intercambio? Está acá, ¿no? ¿No? Ahí habíamos explicado, utilizando una variable T hago el intercambio aquí. En otra parte lo que estoy haciendo es fila késima con la fila jésima, estoy haciendo el intercambio. ¿Ya? Y ese mismo voy a hacer para los B. Y para los S también. Para los S voy a hacer el intercambio. Recuerden, hay que hacer el intercambio para los, los B y los S también. ¿Ya? Una vez hecho ese proceso, voy a retornar, ¿no? Voy a retornar con el A, con el B y con el S, ¿no? Y luego tenemos aquí, ¿no? Aquí, a ver, entonces ahí. Y luego, a ver, voy a retornar a B y S, pero voy a controlar el error. Tan solo con, si ese cociente es menor o igual a esta cantidad, ¿no? 0.001, entonces que me calcule, que me actualice el E, que era el 0, me ponga 1, con una especie de para hacer los cambios nada más. Y luego ponga break, se detenga, ¿no? Porque este es muy pequeño ya, pero el cociente ya es muy pequeño para seguir iterando. ¿Ya? O puedo aumentar acá el error, ¿ya? Una vez ya teniendo eso de aquí a el A, B, ¿no? En este caso necesito tan solo el A, B, hago mi eliminación gaussiana aquí, ¿no? Obtengo mi factor, es decir, el multiplicador, ¿no? Y acá sería, el proceso de eliminación gaussiana, ¿no? Aquí está. Y obviamente ese mismo proceso hago para el B, ¿ya? Entonces con eso tendríamos ya el escalado, ¿no? Entonces aquí ya este ya retorna, entonces tengo el A y B, construir matriz ampliada, sustitución regresiva. Entonces vamos a ejecutar, a ver, entonces acá sería, copiamos, tenemos un problema, a ver, ¿ya? A ver, tenemos, por ejemplo, aquí el problema nos dice, por ejemplo, dice un aspecto importante, por ejemplo, es decir, en la transferencia de calor, ¿no? Es un problema de transferencia de calor. Una forma, en términos intuitivos, podemos resolver este problema de esta forma, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, a ver, un aspecto importante en el estudio de la transferencia de calor es determinar la distribución de temperatura en estado estable, ¿no? Sobre una placa, ¿no? Entonces tenemos una placa y suministramos calor por las fronteras. Entonces uno quisiera saber cuál va a ser la temperatura en la mitad de la placa, ¿no? Por medio de las placas. Entonces, ¿no? Acá me dan placa delgada cuando se conoce la temperatura en el borde, ¿no? Sí. Entonces dice, supongamos que la placa mostrada en la figura representa sección transversal, ¿no? Entonces podrían ustedes picar por sección transversal, ¿no? O podría ser una viga metal, ¿no? Por ejemplo, esto de acá podría ser aplicada para una viga metal, ¿no?
hacen una sección transversal, esto sería la sección transversal, ¿no? Y con un flujo de calor insignificante, ¿no? En la dirección perpendicular a la placa. Entonces, estas son las condiciones que podríamos tener. Bueno, obviamente, como ya hemos visto, si vamos a resolver con los conocimientos que tenemos un problema, uno un poco va reduciendo, va dando más condiciones, ¿no? Y un poco para cuando ya da más condiciones, el problema se complica más y hay que utilizar estrategias nuevas. Obviamente este problema en sí es transferencia de calor que se modela a través de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Pero aquí vamos a intentar resolver sin esas, todavía sin aprender ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Entonces la pregunta me dicen, ¿no? Es decir, este de la sección transversal de la viga de metal, ¿no? ¿Sí? Entonces, y en la frontera nos dan la temperatura, ¿no? Entonces, lo que nos piden es la temperatura en 1, 2 y 3. Esa es una, ¿no? Es decir, podemos resolver de esta forma. Tan solo vamos a dividir en triangular esa placa y sección transversal, ¿no? Y tan solo vamos a obtener esto de aquí. Pero yo podría decir, yo voy a dividir más pequeño acá la placa, ¿no? O la sección transversal. Entonces ya tendríamos un sistema de más variables y de más ecuaciones. Y obviamente va a ser mejor la aproximación, mejor va a ser la respuesta, pero ya hay que ver computacionalmente, ¿no? También que si es eficiente, ¿no? Pero para practicar, tan solo he aquí hecho particiones aquí, ¿no? En el eje X en 2, en el eje Y también en 2, ¿ya? Y nos piden en sí calcular las temperaturas en interior de la malla, ¿no? De 1 hasta 4, ¿sí? Entonces aquí hay que dar suposiciones para un poco plantear aquí, ¿no? Una de las suposiciones obviamente tiene su justificación que vamos a ver en sí cuando uh, resolvamos ecuaciones diferenciales parciales con uno de los métodos que se llama diferencias divididas, ¿ya? Entonces, pero intuitivamente podemos decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí en cada interior de la placa es promedio aritmético, ¿no? Tan solo es promedio aritmético de las temperaturas a sus lados. Por ejemplo, eso es una buena suposición que podríamos tomar, ¿no? Por ejemplo, en la temperatura en 3 sería el promedio de temperatura acá en 10, acá en 20, acá en 4, acá en 1. Sacamos promedio aritmético y sería la temperatura aquí en 4. Creo que es una suposición un poco lógico, ¿no? Igual para el aquí 4, ¿no? Y aquí para el 2 y para el 1. Teniendo esa suposición, ¿no? Tendríamos el siguiente sistema, ¿no? Para aquí, a ver, vamos a plantear aquí, ¿ya? Para solución aquí, eso ya, a ver. Entonces la temperatura en 4, aquí, voy a llamar aquí, la temperatura en 4, T4, T aquí va a ser T4, T3, ¿ya? T1 y T, pero a ver, en todo caso vamos a ver, puedo dibujarlo aquí, tal vez, a ver, rápidamente aquí, para no estar yendo a la otra pantalla. Entonces hacemos dos divisiones y también verticalmente, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es aquí, acá está T4, acá T4, acá está T3, acá está T1 y acá está a ver, T2, ¿no? Aquí, a ver, si es la ordenación 1, 2, 3, 4, aquí. Uno, a ver, aquí, así, 2 aquí, ¿no? Ojo, jóvenes, aquí que ponga en la enumeración de las variables, a veces es importante, ¿no? Porque eso va a depender que mi sistema cómo va a salir, qué forma va a tener. Es decir, el A, en este caso vamos a llamarle T variable igual a T, ¿ya? Entonces,
depende de la ordenación de la variable que estoy poniendo, va a diferenciarse cómo me va a salir matriz A, ¿no? Ojo, yo podría poner así T1, T2, acá T3 y T4 así. Pero, ¿no? Para que nos salga una matriz adecuada con las condiciones que vamos a requerir, pues, esta es la ordenación de esta forma. ¿Ah? Entonces, a ver, entonces habíamos dicho aquí, a ver cuánto vale aquí, acá 10, 10, 20, 20 arriba, aquí. Entonces acá es 10 grados centígrados y acá 20 grados centígrados. Yo no lo voy a poner aquí. Acá 0, 0, 10, 10. Frente acá 0 grados y acá 10. Acá 10, ¿no? Ya está. Entonces vamos a construir nuestro sistema entonces. A ver, con eso hemos dicho, a ver, con suposición que estamos diciendo. Entonces la temperatura en 1 va a ser igual y suma, a ver, promedio aritmético, ¿no? Sería T2 más, ¿no? T2, T3 más, acá 10 y abajo 0. Acá 10 y abajo 0. Entre 4. ¿No? Ahí está. Tenemos una ecuación formada. A ver, de la misma forma en T2 y en T2 va a ser T1 más T4, T1 más T4 más 10 más 0 también. ¿No? Entre 4. Ahí está. A ver, y T3, ¿qué tenemos? Los T3 va a ser igual T1, aquí, ¿no? T1, T4, 20, 10. Acá sería T1, T4, 20 más 10 entre 4. Y por último, T4. T4 sería 2, 3, 10 y 20. T2, T3, 10 y 20. Entre 4. ¿No? Entonces en sí acabamos de más o menos construir nuestra ecuación, ¿no? Entonces, haciendo nuestros despejes, ¿no? Y obviamente hay números nada más invariables, eso poniendo a un lado, ¿no? Así, poniendo a un lado tenemos el sistema. A ver, acá va a poder pasar a multiplicar 4, acá 4, acá 4, acá también 4, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el sistema? A ver, ¿cuál sería el sistema? En todo caso, en este sentido. A ver, aquí. ¿Cuál sería el sistema? Entonces, de acá, despejando, va a ser 4T1, 4T1 menos T2, menos T2, menos T3, igual a 10. Eso sería aquí. Otro sería menos T1 más 4T2 más 4T2 menos T4.
igual a 10 también ahí. Aquí. La tercera sería, estoy ya ordenando las variables también, ¿ah? T1 en la primera columna y T2 en la segunda columna y así, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál sería? Menos T1 más 4 T3 menos T4 igual a 30. De allí es menos T2 menos T3 más 4 T4 igual a 30. A ver, verificamos por favor aquí. 4T1 menos T2 menos T3 igual a 10 menos T1, 4T2 menos T4 igual a 10 menos T1, 4T3 menos T4 igual a 30 menos T2 menos T3, 4T4 igual a 30, ¿no? Entonces, tendríamos entonces ahí el sistema, ¿no? Entonces, tendremos ahí el sistema. Entonces, ¿cuál sería? A ver, vamos ingresando ya al MATLAB, perdón, en este caso Octave. Eso es nuestro sistema. A ver, el A va a ser, a ver, a ver, en todo caso aquí, a ver, T1, T2, T3. Los 4 menos 1, aquí sería 4 menos 1, menos 1, 4 menos 1, el siguiente elemento sería 0. Aquí sería menos 1, 4, menos 1, 4, menos 1, 4, 0, menos 1. Acá sería 0, menos 1. Siguiente sería menos 1, 0. Acá sería menos 1, 0, menos 1, a ver, menos 1, 0, 4, menos 1. Acá sería 4, menos 1. Siguiente sería menos 1, perdón, 0, menos 1, menos 1. Aquí sería 0, menos 1, menos 1. 0, menos 1 y 4. Y eso sería, ¿no? Aquí espacio, 4. Ahí está. Eso sería. Y término independiente sería, acá, B. Aquí B sería 10, 10, 30, 30. Aquí. 10, 10. Aquí, 10, 30, 30. ¿No? Entonces tenemos el B. Caos escalonado. Este era el pivoteo máximo escalonado. ¿Ah? Entonces aquí voy a ejecutar. Aquí voy a pasar el A y el B. ¿No? Y el B pasamos en sí con Mozilla. Ahí no habría problema. A ver. Yo creo que en el escalonado se pasaba que en columna, ¿no? A ver. ¿Cierto? Aquí, ¿no? En columna. Entonces, B en columna. Y entonces nos sale la respuesta, ¿no? Entonces este sería el T1, T2, T3 y T4, ¿no? ¿Qué serían las temperaturas? En la temperatura T1 sería 7.5 grados centígrados, temperatura T2 7.5 también, temperatura 3 12.5, temperatura T4 o en esa malla, en la posición de la malla 12.5 grados centígrados, ¿no? A ver, aquí voy a borrar y aquí. El detalle de esta matriz que este de aquí es factorizable, es decir, sin problema. Voy a probar con lo que está en MATLAB, ¿ah? Aquí, LU,
A ver, LU. Esta matriz directamente me lo va a factorizar en una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque justo esta matriz, sí, esa ordenación, ese modelado, repito, hay que tener presente, ¿no? Esta forma de modelado es importante. Si yo hubiera considerado otra forma de ordenación de las variables, eso no hubiera cumplido, ¿no? Esa condición. Entonces, hay que tener presente en todo caso en la consideración de las variables y en el orden del el planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, gracias a esa ordenación nos ha salido oh, esto de aquí, ¿ya? ¿Cuál es el detalle? Una de las otra de las formas de garantizar la factorización es lo siguiente, que la matriz tiene que ser uh, diagonal dominante, ¿ya? ¿Ya? Matriz tiene que ser diagonal dominante. Entonces, ¿cómo compruebo eso? Me fijo acá, me fijo en el elemento del diagonal, comparo con la suma en valor absoluto de los otros que están en las siguientes columnas. Por ejemplo, acá sería 1, acá 1 en valor absoluto, ¿ah? Y obviamente me sale 2, entonces el 4 es mayor que el 2. Igual acá, el siguiente elemento sería 4, acá 1, 2. Siguiente sería aquí 4, 1, 1, 2, mayor. Y este 4, 1, 1, 2, mayor. Justamente esta es una matriz diagonal dominante. Una matriz que cumple esa condición, ¿ya? Entonces puede factorizar sin intercambio de filas, ¿ya? Con eliminación. Hace que directamente me saca la factorización, ¿ya? Y eso, ¿de qué ha dependido? De la ordenación, repito, ¿ah? De la ordenación. Entonces, si ustedes cambian otra forma de ordenación de las variables, les va a salir otro sistema que seguramente no va a cumplir esta condición de diagonal dominante que estamos mencionando, ¿ya? Entonces, eso serían las temperaturas, entonces, aquí dentro de la malla, ¿no? Eso de ahí.